buenas noches. Qué lindo privilegio poder estar con ustedes, compartir una vez más, así a distancia. Esto nos acerca un poco. Antes de empezar con lo que tenía preparado para hoy, quería decirle dos cosas. Primero, pedirles que estén orando por nosotros en la actividad. Estamos sirviendo acá en la iglesia con los adolescentes. Eh, Somos un grupo de 10 jóvenes que vamos a buscar a chicos de un lugar donde tienen bajos recursos y sentimos en el corazón de hacer una actividad con estos chicos. En la iglesia no se hacía más la actividad con los hijos de los hermanos creyentes que se congregaban en la iglesia. Y bueno, llegamos nosotros los revolucionarios acostumbrados a servir ahí con la enseñanza que recibimos de Pavón, de ir a buscar a aquellos más necesitados, ¿no? Y bueno, sentimos el deseo con Emi de hacer la actividad adolescente con estos chicos, así que estamos, gracias a Dios nos bendice, los ancianos de la iglesia nos apoyan y vamos con una combi a buscarlos. El lugar no es muy agradable, pero bueno, el Señor nos guardó de todos, hasta este momento no nos pasó nada. Sí nos hemos enterado de muchas cosas que pasaron en el barrio, de gente que apuñala a gente, se tiran tiros entre vecinos, se pelean. La verdad que el Señor nos viene guardando hasta ahora y sabemos que Él nos guarda porque estamos haciendo un servicio para Él. Y lo otro que también les quería pedir oración, ya que Nico dijo que levantemos la mano, pero como sabía que iba a hablar, no levanté antes. Si Dios quiere, el jueves me operan otra vez de la rodilla. No sé ni cómo pasó, pero al cambiar de trabajo, de estar todo el tiempo en movimiento, ahora estar todo el tiempo sentado en la oficina, la rodilla se volvió a quebrar el menisco otra vez. Bueno, en realidad no se quiebra, ya Emi me vino contando que se desgarra en realidad. Bueno, se desgarró el menisco otra vez en el mismo lugar que me había operado allá en Buenos Aires, así que si Dios quiere el jueves me opero. Así que bueno, como sé que ustedes oran por nosotros, ya les doy dos motivos de oración para orar por nosotros, por la actividad y también por mi operación. Te invito a buscar en 1 Samuel, capítulo 16. Con los jóvenes de la iglesia, este año estamos haciendo algo distinto. Eh, Estamos estudiando el libro Un joven conforme al corazón de Dios. Lo leemos por semana un capítulo. Hacemos grupos pequeños. eh, Como para los que no sepan, sé que más o menos todos saben dónde estamos viviendo, pero nosotros vivimos en Cipolletti, que es Río Negro. Es la primer ciudad que está pegada al límite entre Neuquén y Río Negro, ¿sí? Nos divide el río. La iglesia queda en Neuquén, pero nosotros vivimos en Río Negro. Y hay muchas familias jóvenes que viven también en Río Negro, en Cipolletti, y la idea de la actividad es que leemos el capítulo del libro y en grupos pequeños, por zona, nos juntamos a compartir qué nos dejó el capítulo, qué nos enseñó, y hay un moderador que siempre tiene un mensaje. Entonces estamos todo el tiempo en contacto con el grupo, que se llama Grupo de Crecimiento, y somos muy pocos. Estamos estudiando este libro, y en este libro encontramos, hasta donde vamos leyendo, que es el capítulo 6, encontramos que el autor del libro habla siempre de David. Eh, y hubo algo que a mí me llamó la atención y quería compartírselos a ustedes, que está en 1 Samuel capítulo 16, que hay dos personas que van a buscar a David, una sin saber quién era David y sin conocerlo, y la otra persona, conociéndolo a David, lo va a buscar. Y que por eso, con esas dos historias, con esos dos partes de la historia, vamos a tener unos pensamientos para animarnos en esta semana en buscar a Dios, en seguirlo, en servirlo y en adorarlo. 1 Samuel 16, verso 1, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. Dios había determinado que Saúl dejara de ser el rey de Israel y Samuel estaba triste. No sé si porque tal vez tenía algún cariño o porque se sentía mal porque Saúl desobedeció a Dios y él lo usó a él para poder decirle estas palabras que iba a dejar de ser rey, ¿no? Pero él estaba triste y le dice que tenía una misión Dios preparada para Samuel. Le dice que llene su, su cuerno con aceite porque tenía que ir a ungir al próximo rey. Y era algo raro lo que estaba pasando porque si bien los reyes se van pasando de familia a familia, o sea, el hijo y el hijo deja al hijo, era como algo innovador que el hijo de Saúl no sea el rey, sino que Dios estaba preparando a otra persona distinta, una persona con las cualidades que Dios quería que sea el rey, y le dice a Samuel que él lo iba a conocer principalmente. Y Samuel le dice a Dios, pero ¿qué le voy a decir al rey? ¿A dónde voy? ¿Qué excusa pongo? Y él le dice, no, decirle que vas a ir a ofrecer sacrificios. O sea, como que no le des tanta información de lo que vas a hacer, porque yo te voy a llevar a ese lugar. Y sigue la historia y él se encuentra con Isaí, y dice en el versículo 7 del 16, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La primera característica que le da Dios a Samuel es que no importa el exterior, sino el interior, que Dios se fija en eso en nuestras vidas. En cada uno de nosotros, Dios se fija en nuestro corazón, en la intención de buscarlo a Él, en la intención de querer conocerlo, de acercarnos, de buscarlo, ¿no? Y Samuel había visto al hermano de David y dijo, ese tiene que ser, cumple todas las características. Era fuerte, tal vez era alto. Y Dios le dice, no mires lo exterior, mira el corazón. Cuando nosotros le servimos al Señor, cuando nosotros lo buscamos a Él, no importa cómo somos por fuera, porque Dios nos va a mirar por dentro. Y Dios quiere examinar nuestro corazón. El primer punto para preguntarnos en esta noche es cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿Cómo nos ve Él? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a buscar de su presencia? ¿Cuánto tiempo nos encontramos con Él en la semana? ¿Es un Dios de domingos? ¿Es un Dios de martes? ¿O es un Dios de toda la semana? ¿Cómo está nuestro corazón? Siguen pasando los hermanos de David y yo me imagino a Samuel ahí queriendo ungir a cualquiera de los que estaba ahí y Dios le dice, no está, no es ninguno de esos. Entonces, en el versículo 11 dice que Samuel le pregunta a Isaí, ¿son todos tus hijos? O sea, ¿no hay ninguno más? Y él respondió, queda uno, el menor, dice, que está ya apacentando las ovejas. Y dijo Samuel, envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Versículo 12. Envió pues por él, lo hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó, luego Saúl se volvió a Ramá. Saúl encuentra a la persona indicada. Él no lo conocía, no sabía con quién se iba a encontrar. Es más, la primera apariencia era otra persona, no David. Pero cuando le ve, yo veo que hay características que el autor escribe y nombra de David. Y solo dice que era rubio, que era de hermosos ojos y que era de buen parecer, como yo, más o menos, pero rubio, ¿no? Era una persona en la que ellos tal vez se asombraron de la belleza que había, pero estaba desechado, estaba cuidando las ovejas, estaba haciendo un trabajo que tal vez ninguno de los hermanos de David quería hacer, él lo hacía. Y eso nos quiere, o por lo menos a mí me enseña, que no importa cómo le servimos, aunque sea lo más mínimo, lo que nadie ve,
allá en ese lugar donde nadie está, donde nos servimos, ahí es donde Dios nos va a reconocer. Dice que si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner sobre lo mucho. Y eso estaba demostrando con David. Él era fiel, él estaba con sus ovejas, las cuidaba. Tal vez el trabajo que hacía era con excelencia. Tal vez en el momento en el que sabemos un poco más de la historia de David, nos damos cuenta de que él no dejaba que ninguna de esas ovejas se pierda. Si tenía que pelearse contra bestias salvajes, lo hacía, porque él cuidaba su ministerio, su tarea, su trabajo. Dios mira nuestro corazón y Dios mira el esfuerzo que ponemos en el servicio. Dios quiere que cada uno de nosotros nos podamos concentrar en eso que Dios nos da para hacer, sea mucho, sea poco, pero que lo hagamos con excelencia. Dios nos quiere en ese lugar porque nos está preparando para algo mayor. ¿Para qué? Yo dije que habían dos personas. Samuel no conocía a David hasta que llegó a ese lugar y lo ungió. Dijo, vas a ser el próximo rey, y dice que una vez que hizo eso, se marchó. Y hasta la historia no vemos que no se encuentra con nadie más. Pero inmediatamente en la historia, en el verso 14 al 23, encontramos otra persona que habla de David, que si bien no dice el nombre, lo describe y los manda a buscar para que venga delante del rey. Dice el verso 14 que a Saúl le estaba pasando algo, obviamente se estaba alejando de la presencia de Dios, y Dios permitió que un espíritu, dice que Dios lo mandaba, atormentaba el espíritu, y él tal vez lo ponía nervioso, lo ponía mal, tal vez tenía síntomas de depresión, no sabemos bien, dice que lo atormentaba, y los que estaban ahí rodeándole a él, dice que necesitaba a alguien que toque música para que él se pueda animar. Una de las cosas que hace la música, ¿no? Hay músicas que nos llevan a adorar a Dios, a entrar en su presencia. Hay músicas que escucha a la gente que no conoce al Señor, que los lleva a saltar, a pegarse entre ellos, a romper cosas, ¿no? La música en sí, depende de cómo sea la música, nos lleva a tener reacciones distintas. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, nos lleva a poder estar más preparados para escuchar su voz, nos lleva a estar más preparados para estar en sintonía con el Señor. Muchas veces cantamos canciones de que no lo vamos a dejar, que lo vamos a adorar todo el tiempo. Hablamos de la cruz en las canciones y eso nos lleva a pensar en de dónde el Señor nos sacó a cada uno. Nos hace reflexionar en cómo está nuestra vida. Es la alabanza, es la adoración la que nos lleva a, cuando estamos pasando algún proceso, nos puede calmar, nos puede tranquilizar, porque es la presencia de Dios que también nos rodea. Y dice que estaban buscando a un músico para traerlo delante del rey, y hay un sirviente, en el versículo 18, donde dice, uno de los criados que estaba ahí le respondió al rey diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Verso 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. En el segundo vemos de una persona que le presenta al rey a alguien que él conocía. Y le dice, no solo él sabe tocar, o sea, sabe tocar, estamos buscando un músico, dice el rey, entonces él sabe tocar. Yo me imagino todo el tiempo en que estuvo preparándose, tocando los instrumentos. Y a veces Dios, como decía recién, nos tiene allá en el rincón, siendo los últimos, ¿no? Haciendo la tarea que nadie hace, porque nos está preparando para algo más grande. Es el Señor que nos da tanto el querer como el hacer, dice la palabra de Dios. Y es Él el que nos da las ganas de servir, es Él lo que nos da las ganas de adorarle. Y si bien vemos que David era un gran adorador, él lo adoraba como dice en Juan 4:24, en espíritu y en verdad. En Hechos 13:22 dice que en él halló Dios, en Dios halló en David un corazón conforme al de él.
Y eso es lo que Dios quiere que nosotros anhelemos como personas que seguimos y servimos a Dios. Que tengamos un corazón con la forma de Dios. Que nuestros pensamientos sean para Él. Que nuestro actuar sea para Él. Que buscar su palabra sea para conocerle más a Él. Que el servicio que hagamos sea para Él. No para los demás, no para los que nos miran, sino para Él. Y a mí me llama la atención las características que nombra este criado de David. Primero, sabe tocar, estaba preparado para hacer el servicio. Para servir al rey, estaba preparado. Dios nos dice que tenemos que prepararnos para servir al rey. Dios quiere prepararnos para poder estar delante del rey y hacer nuestro servicio de la mejor manera, para servir a Dios como Él se lo merece. Lo segundo que encuentra, dice que es valiente. Y en este mundo en el que la gente cada vez está más lejos de Dios, Dios nos pide que seamos valientes, que nada nos dé miedo, que podamos contarle a los demás lo que Cristo es en nuestra vida, que podamos transmitir el mensaje de salvación. Eso que nos alegra todas las mañanas, eso que nos da gozo, poder contarse a los demás. Recién me decía Nico en uno de los motivos de oración, vamos a salir a evangelizar y que el Señor nos prepare, ¿no? Para poder salir a evangelizar. Y a veces es sentarnos con alguien y decirle, che, ¿sabes qué? Cristo a mí me cambió. Y poder contarle lo que hizo en mi vida, obviamente tener tal vez atrás algún texto sabido, ¿no? Como para poder que sea la palabra de Dios la que transforme el alma. Pero contar nuestra experiencia, contarle lo que nos pasó, de dónde nos sacó Él, ¿no? Ser valientes, enfrentarnos y poder transmitir a cada una de las personas que nos rodea lo que Cristo hizo en nuestra vida. Lo tercero que encontramos dice que era vigoroso y David tenía vigor para poder enfrentarse a los demás. Y Dios nos pide que nosotros podamos tener no solo esa valentía, sino el ánimo y la fuerza para poder hacerlo, ir y predicar el Evangelio. Es un mandato del Señor, ir y predicar el Evangelio, bautizarlos, hacerlos discípulos, traerlos delante de Dios, predicar, ¿no? Es algo que los ángeles anhelan hacer, es poder contarle a los demás lo que Cristo hizo con nosotros, la salvación tan grande. Si no lo hacemos nosotros, dice la Biblia, que Él va a hacer que las piedras hablen. Qué feo, qué tristeza nos va a dar si no somos nosotros y de repente vamos, esto es una ilusión mía, ¿no? Pero de repente vamos caminando por la calle y sale una piedra a hablar con alguien que se nos cruza en el camino porque nosotros no nos animamos a hacerlo. Valiente, vigoroso. Hombre de guerra, dice, lo cuarto que encontramos. Y hasta este momento de David no encontramos que peleó ninguna guerra. Si bien sabemos que más adelante él es un buen guerrero, se enfrenta contra Goliat y después con sus ejércitos siendo rey gana un montón de batallas. Pero acá no encontramos nada y aún así el criado dice que era un hombre de guerra. Él tal vez ya tenía las características para ser un guerrero. Y Dios nos dice a nosotros que nos vamos a enfrentar no contra seres humanos, sino contra huestes y demonios espirituales. Y Dios quiere que ahí batallemos. Nos da herramientas en Efesios 6 para usar las armaduras de Dios. Orar, buscar, leer la Biblia, enseñar a los demás, ¿no? Pero poder usar la armadura de Dios para poder eh, contarle a los demás, como venía diciendo antes, lo que Cristo hizo en nuestra vida, para servir en la iglesia, de esa manera para que los rumores y los chismes no nos afecten, poder estar ahí enfocados con la guerra, sabiendo que eso que tal vez Satanás usó, queda feo decir Satanás usó un hermano, ¿no? Pero a veces con comentarios que hace nos hace pensar que eso no es de Dios. Entonces dejarlo, saber diferenciar, ¿no? Y poder decir, no, tengo que enfocarme en decirle a ese hermano, mira, esto no es de Dios, me parece que esto es así, y con la palabra de Dios salir a la luz y decir, esto es lo que Dios nos enseña. Poder seguir adelante en el servicio, en el ministerio, en la adoración, en la alabanza a nuestro Dios. Después dice que era prudente en sus palabras. Y qué importante es esto,
¿no? No hablar por hablar, sino ser prudente en lo que decimos. No irnos de las escrituras, enseñar de un Dios verdadero, pero a veces también se nos va de la misma carne que hay en nosotros, ¿no? Se nos va un poco la palabra. O mismo los que nos rodean en el trabajo, en el estudio, donde nos manejamos, eh, escuchamos algo que no tenemos que decir, lo decimos, escuchamos algo y compartimos cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Ser prudente en la palabra y manejarnos con prudencia. Dios nos da ejemplo en David de que él tenía un corazón conforme al de él. Y hay un montón de enseñanzas en la historia de David de cosas que no hay que hacer. Pero también hay cosas que David nos enseña después de haber caído, ¿no?, en pecado, cómo él rendía su corazón a Dios, cómo le pedía perdón, cómo se entregaba. Él se sentía sucio delante de Dios. Eh, en el Salmo 51 él dice: ten piedad de mí, dijo Dios, lavame porque me siento sucio, porque acabo de hacer algo que a vos no te agrada. Y ese es un corazón que adora es un corazón que busca. La palabra adoración yo encontré que es rendir culto a alguien superior, pero hay una acepción de adorar que es amar mucho, ¿no? Adorar es amar mucho. Cuando yo agarro y digo adoro a mi esposa, quiere decir que la amo mucho a mi esposa. Y así quiere Dios también, que lo adoremos, que lo amemos mucho, que celemos de Él, que nuestro pensar a la mañana cuando nos levantamos para salir al trabajo y a la noche cuando nos acostamos a descansar, sea que lo amamos a Él, que nuestro pensamiento sea constante en la búsqueda de su amor, en poder servir, en poder adorar. Y termina diciendo que era hermoso, ¿no? Como veníamos viendo antes, es lo único que comparte con Samuel cuando se encuentra, que era hermoso. Pero lo último que encontramos es que Jehová estaba con él. Y eso lo considero yo que lo pone último porque es lo más importante, que Jehová estaba con él. Y cada uno de nosotros, por lo que veo que están conectados ahora, veo que están grabando el mensaje, así que también hay gente que lo va a escuchar, y considero que los que van a escuchar ya tienen a Cristo en el corazón. Todos tenemos al Señor. Y qué bueno es saber y contar con ese respaldo de que Dios está con nosotros. Y que esa valentía, ese vigor, esa prudencia, ese servicio que hacemos para Él es porque Él está con nosotros. Que no adoramos a alguien que no conocemos, que no servimos a alguien que no, que no interactuamos en la semana, sino servimos, adoramos a alguien que conocemos, a alguien que nos ama, a alguien que está con nosotros todos los días, porque el Señor está con nosotros. Él nos cuida, Él nos bendice, y Él nos pide en esta noche que podamos adorarle en espíritu y en verdad, porque es así como Él quiere que nosotros le adoremos. Y para terminar, les invito a buscar en el Salmo capítulo 27, hablando de David y de la guerra. David escribe este Salmo eh, que me encanta. Es hermoso el Salmo, y hay algunas cosas que no las voy a tocar porque no quiero tampoco que sea muy tarde, pero poder leer el texto y tal vez nombrarlas un poco. Versículo 1 del capítulo 27 de Salmo dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Decíamos que teníamos que ser valientes. ¿De quién vamos a temer? Si Dios es nuestra luz y Él es nuestra salvación. Jehová es mi fortaleza y mi vida, ¿no? Si Él es nuestra fortaleza, podemos tener este vigor del que hablábamos recién. ¿De quién he de atemorizarme? Dios nos pide que seamos valientes, que no tengamos temor, porque Él está con nosotros. Verso 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y podríamos agregar ahí, ¿por qué? Porque Jehová está con nosotros. Es Él el que nos ayuda, es Él el que nos bendice, es Él el que nos libra de tantas maldades que están pasando hoy en la tierra, en nuestro país. Tantas cosas malas que vemos cuando prendemos la televisión y decimos: a nosotros no nos tocó y bendecidos somos.
y le damos gracias a Dios por eso. Versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y son dos situaciones difíciles en la vida, ¿no? Dice, tenemos un ejército que acampa contra nosotros y yo me imagino salir acá al balcón de casa y ver que están todos ahí acampados dispuestos a atacarme y me vuelvo a entrar a mi casa y no salgo nunca más, ¿no? Me quedo acá acobachado en mi casa esperando a que se cansen y se vayan, pero Dios dice, no temeré, no temerá mi corazón por eso, porque lo que vemos no es lo que Dios ve nuestro corazón. Dice que aunque con nosotros se levante guerra y nos va a pasar, los tiempos cada vez van a ir siendo peores. Vamos a enfrentar a distintas cosas por creer en un Dios vivo. Sabemos que lo que está bien lo llaman mal, lo llaman malo, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿no? Y lo estamos viendo y cada vez lo vamos a ver peor todavía. Y el Señor dice que aunque haya guerra y se levante guerra, debemos estar confiados, porque confiamos en un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que murió por cada uno de nosotros, un Dios que está con nosotros, que nos guía, que nos protege. Y el verso 4 me encanta, y con esto ya termino, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y qué bueno que el compromiso nuestro sea que lo vamos a buscar, y que vamos a buscar esta cosa. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y yo pienso en esto y para mí no es un lugar o un edificio, sino es buscar a Dios todo el tiempo. Y qué bueno es poder estar todo el día en su casa, en su templo, ¿no? Con los hermanos adorando. Pero así de esta manera que estamos en casa virtualmente, nosotros tenemos reunión de oración los miércoles con la iglesia acá en Neuquén. Y nos juntamos y así oramos, compartimos la palabra, y la virtualidad hace que hoy podamos estar conectados desde casa y poder ver a hermanos que tal vez los domingos no van a la actividad, o que los sábados se les complica ir por el trabajo. Vemos muchos que están, acá es de moneda corriente que los que trabajan en el petróleo a veces trabajen 14 días en el campo y después descansen 7. Entonces esos 14 días que están se conectan virtualmente porque no pueden venir de donde están hasta la iglesia porque queda muy lejos. Están en el medio del campo, así como les cuento, en el medio del campo, comen ahí, viven ahí, se bañan ahí, trabajan ahí, y luego de esos 15 días vuelven a sus hogares, ¿no? Y vemos a hermanos que tal vez por 15 días no los vemos conectados todos los miércoles en la actividad, y eso también nos anima. Que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Dios pide que todos los días le busquemos a Él, que pongamos a hacer nuestro tiempito devocional, que le busquemos a Él, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y cada vez que buscamos de Él, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cada vez que busco a Él, es como que quiero conocer un poco más, porque me atrae su hermosura, su conocimiento, lo que Él hizo por mí. Qué bueno que en esta semana, recién comenzó, podríamos decir, vamos a empezar a buscarlo como Él quiere que lo busquemos, en espíritu y en verdad. Que le contemos a los demás lo que Él hizo en nuestra vida. Que podamos transmitir cuánto Él nos amó. Que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Y hay una frase que me gusta, que encontré en uno de los comentarios, dice, uno puede adorar sirviendo, pero es mejor servir en adoración, ¿no? Uno puede adorar mientras está sirviendo, pero mejor es servirle a Dios cuando estamos en plena adoración con Él, cuando todo el tiempo le buscamos, cuando todo el tiempo estamos buscando de su presencia. Los animo, hermanos, los queremos mucho con Él, los animo a buscar a Dios todo el tiempo, que podamos guiarnos con su presencia y sentir que Él está con nosotros y poder presentarnos delante del Rey,
delante de Dios, con un corazón conforme al corazón de Dios, y que le busquemos y que le adoremos y que podamos crecer como iglesia y que el Evangelio se expanda a todos lados y que aquellos que están necesitando de un Salvador seamos nosotros los instrumentos que Dios usa para poder transmitir el gran mensaje. Que el Señor les bendiga.